ensayo sobre las categorías. Gustavo Bueno, primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Prólogo. En este libro ensayamos una primera reconstrucción en un sistema teórico de un conjunto de categorías políticas, tales como Estado. Cabe hablar de Estado cuando nos referimos a la jefatura zulú de Shaka y luego de Mpanda, sociedad civil, democracia, dictadura. Puede hablarse de dictadura de Franco antes de 1947, partido político, que constituyen indudablemente los sillares más característicos de cualquier tipo de pensamiento político, mundano o académico de nuestros días. Estas categorías tienen, cada una de ellas, su materia propia, lo que no significa unívoca o rígida, pero precisamente estas materias o contenidos se determinan y varían relativamente al componerse con otros contenidos, formando esas redes conceptuales constitutivas de las grandes concepciones o sistemas políticos de nuestros días: socialismo, marxismo-leninismo, liberalismo, humanismo, aristocratismo, anarquismo, teología de la liberación o escepticismo político, entendido este no de un modo negativo, pues en tal caso carecería de todo interés fuera del meramente psicológico o psiquiátrico, sino como docta ignorancia política. Estos sistemas asociados en general a las ideologías políticas de partidos, sindicatos o movimientos religiosos atraviesan en estos años una profunda crisis, unas veces a consecuencia del desmoronamiento de la misma estructura racional del sistema debido a los cambios que el curso de los acontecimientos ha dado a sus mismos sillares constitutivos. Sería el caso del marxismo-leninismo. Otras veces porque el sistematismo logra mantenerse firme, pero solo gracias a una asistencia mística, islamismo, euskalerismo, yanomamismo, que lo pone en el límite del delirio. Pero tampoco las ciencias políticas pueden ofrecer un entretejimiento sistemático de naturaleza estrictamente científica, es decir, una construcción que no sea meramente ideológica y que, desde luego, no se reduzca a simple revestimiento teológico, mematológico del fanatismo. Y si las ciencias políticas no pueden ofrecernos una estructuración científica semejante, es porque ella rebasa sus propias posibilidades racionales. Las ciencias políticas no alcanzan un nivel de cientificidad comparable al de la geometría o al de la química. Su cientificidad es mucho más precaria y no por negligencia de sus cultivadores, de los que tanto hay por otra parte que aprender, sino por la naturaleza de su campo. Las ciencias políticas encuentran sus seguros senderos más cuando caminan en la dirección del análisis de los sillares y de las relaciones empíricas de unos con otros que en la dirección de la construcción del edificio del sistema político. La construcción del sistema político, aun cuando quiera mantenerse bajo la disciplina racionalista, no puede aspirar a alcanzar los resultados incluso sistemáticos que las ciencias más vigorosas han logrado obtener en sus respectivos campos categoriales. Por ejemplo, el sistema periódico de los elementos químicos. Esto se debe principalmente a que la concatenación sistemática de las categorías políticas no puede llevarse a cabo en el recinto de un campo categorialmente cerrado. Tal sistematización obliga a tomar conceptos de otros campos: la etología, la biología, la lógica formal y material, la ontología o la historia, es decir, a abandonar la estricta inmanencia que es propia de la forma de todas las ciencias genuinas y por consiguiente le empuja, si quiere mantener esa disciplina racional, a asumir la forma de la construcción filosófica que, suponemos, no es una construcción científica, pero tampoco una construcción gratuita, arbitraria o resultado de una más alta iluminación mística.
Supuestas estas consideraciones, se comprenderá mi pretensión de presentar este ensayo como un ensayo crítico y no dogmático. Más aún, de presentarlo como un primer esbozo de una crítica de la razón política. En efecto, crítico y no dogmático es ya el sistematismo que él busca en la medida en que este sistematismo deja de considerarse a sí mismo como científico y se reconoce como filosófico. Pues la filosofía, como saber de segundo grado, se constituye como crítica de las pretensiones científicas de toda construcción que, como es el caso presente, no logra cerrar en la inmanencia rigurosa de su campo. Pero también es crítico el sistematismo filosófico por relación a toda ingenua confianza en un pensar sapiencial o bien espontáneo, intuitivo o aforístico, del cual sin duda hay que partir, que no haya sido sometido a la crítica de la concatenación sistemática. La disciplina filosófica es la disciplina misma de la argumentación dialéctica, de las pruebas y contrapruebas que tienen lugar en el cruce de cuestiones suscitadas por las ciencias más heterogéneas, las ideologías y las mismas opciones políticas o incluso místicas. Por ello, el autor de un ensayo filosófico solo puede contar como procedimiento de convictio con la complicidad del lector, porque solo puede apelar más que a hechos positivos o a demostraciones apodícticas o a principios subjetivos o subrogados al propio gremio, a la misma posibilidad de que el lector, reconstruyendo racionalmente sus pruebas y contrapruebas, pueda engranar con el autor, bien sea reproduciendo sus pasos, bien sea dando pasos en direcciones distintas y no contrarias, pero abiertas por los pasos que ha dado el autor. La disciplina filosófica, la de tradición platónica, no puede apelar a experiencias privadas o a sabidurías gremiales de las que el lector se supone ha de quedar automáticamente excluido, a evidencias místicas, sino a los mismos recursos del razonamiento mundano que se practica en la vida política ordinaria. Y si se diferencia en algo la filosofía académica de esta sabiduría política ordinaria, filosofía mundana, es sólo por su tenacidad en prolongar de un modo recurrente los razonamientos a fin de lograr un sistema racional que puede tener tanto de obra de arte racional como pueda tenerlo de obra de ciencia. Pero un sistema racional, aunque pueda no ser apodíctico, puede resultar ser, sin embargo, la única opción decente, como diría Ortega, para quien se resiste a caer en el nihilismo o en el escepticismo. Porque el racionalismo asociado a la filosofía es, como todo racionalismo, obligadamente sistemático. No es posible predicar la racionalidad de proposiciones aisladas, exentas, lo que no significa tampoco que el contenido material de estas proposiciones sea irrelevante. La concatenación sistemática no puede, en virtud de su simple coherencia formal, confundirse con la filosofía. Un sistema teológico puede ser coherente sin que por ello, por ejemplo, si contiene entre sus sillares la figura del dios Madak Taus, el ángel pavo real de los yazidíes, deje de ser irracional desde el punto de vista filosófico de una filosofía que pone su pie en los contenidos materiales, sin duda concatenados a su vez de una filosofía materialista. Este ensayo reivindica en resolución, aun en sus partes aparentemente más dogmáticas, un significado crítico en el terreno de las categorías políticas, crítico tanto de las ideologías políticas que se han convertido en ideologías dogmáticas, como de las ciencias o de los proyectos místicos o fanáticos o utópicos, y crítico por medio de la construcción del sistema, de la misma tendencia crítica capaz de conducir al escepticismo político. ¿Y qué conclusiones prácticas, qué orientaciones, caminos, objetivos políticos ofrece o puede ofrecer un ensayo como el presente? Desde luego ninguna conclusión inaudita, ningún camino inesperado, ningún objetivo capaz de fanatizar a un grupo, grande o pequeño, de individuos. Pues, según su método,
pues según su método, lo que un ensayo como el presente puede ofrecer es, más que conclusiones nuevas o caminos inesperados, modos de volver a caminos ya conocidos y acaso abandonados, o confirmarse en conclusiones cuyo sonido nos es familiar desde siempre. En efecto, un ensayo filosófico, tal como lo entendemos, no puede proponer conclusiones prácticas o senderos practicables, asumiendo la perspectiva de la predicación moral edificante en nombre de un deber ser que él tuviera la misión de custodiar y aún administrar. Tampoco puede intentar excitar entusiasmos ante su proyecto. Lo que un ensayo filosófico puede proponer, y no porque ello deba ser considerado más modesto o menos ambicioso, pues en cierto modo lo es mucho más que cualquier otro designio, lo ha de proponer únicamente contando, como hemos dicho, con la complicidad racional del lector y por tanto apoyándose en su misma racionalidad, en una continuada argumentación dialéctica analítica. Si esta racionalidad no se supone actuando en el lector, toda la argumentación se perderá y se desvirtuará. Al no ofrecer el lector resistencia alguna, la polémica es imposible. Por lo demás, las conclusiones prácticas que el presente ensayo aspira a poder ofrecer son del tipo siguiente: unas de índole negativa y otras de naturaleza más bien positiva, unas y otras críticas de las posiciones contrarias respectivas. Las conclusiones de índole negativa podrán considerarse principalmente como requerimientos, en principio, contra los fundamentos del fanatismo, apelando a esa complicidad racional de la que venimos hablando. Por ejemplo, no cabe concluir después de haber repasado todas sus razones que es irracional, más aún, estúpido orientar una acción política por medio del terror hacia el objetivo de lograr la independencia de un conjunto de hombres capaces de hablar a la vez vasco e inglés. Vamos a repetir esto. Por ejemplo, no cabe concluir después de haber repasado todas sus razones que es irracional, más aún estúpido, orientar una acción política por medio del terror hacia el objetivo de lograr la independencia de un conjunto de hombres capaces de hablar a la vez vasco e inglés. ¿Por qué no también otros objetivos orientados a conseguir que el pueblo moldavo independiente hable también rumano o que el lituano hable polaco? Aun cuando estos proyectos no fuesen utópicos, ¿qué se conseguiría una vez realizados tales objetivos? ¿Qué significado general para los amigos de los muertos que no sean vascos o lituanos o moldavos pueden tener estos objetivos? No parece haber ninguna justificación para semejantes proyectos. Cabrá concluir, por tanto, que no es filosófico el mantenerlos, y esto aunque se hable de una filosofía de la liberación. Aunque abriguemos una gran simpatía por los teólogos de la liberación que actúan en América, no en Europa, tendremos que preguntar: ¿qué tiene que ver la liberación de los pueblos oprimidos con la segunda persona de la Santísima Trinidad? Y si acaso hay que responder nada, habrá que desestimar la teología de la liberación como una opción no racional ajena a la filosofía. Como tampoco es racional el mantener esperanzas escatológicas en torno a un estado final de la humanidad en el que la justicia reinará y la felicidad inundará a todos los hombres. Lo filosófico aquí será abstenerse de tales esperanzas, si es que son vanas desde el punto de vista del razonamiento filosófico. Pero no nos llevará insensiblemente la crítica filosófica a abstenernos por completo de cualquier proyecto o actividad política, a retirarnos de la vida política para contemplar desde la orilla, con un sentimiento de gozo, puesto que no podemos salvarlo, al desgraciado que se hunde en el océano, suave mare magnum de Lucrecio. No es nada fácil demostrar que el abstencionismo epicúreo sea irracional y poco filosófico. Pero tampoco será fácil demostrar que la vía epicúrea, la vía del escepticismo político, sea la única vía racional o filosófica. Bastaría concluir que no es irracional la vía de la acción política. Al fin y al cabo, aunque la medicina no nos pueda ofrecer la vida perdurable, no por ello hay que despreciar sus servicios. Pero esta analogía solo tiene valor cuando damos por supuesto, y esto solo desde un sistema adecuado puede darse por supuesto racionalmente, que la política, aunque no nos puede abrir ningún camino hacia el paraíso, sin embargo es indispensable.
aunque no sea motivo exclusivo suyo, indispensable para seguir manteniéndose socialmente de un modo más bien que de otro, o incluso para mantenerse en absoluto. Y con esto llegamos a las conclusiones de índole positiva, pues no cabe llegar a percibir que alguno de estos modos son más racionales que otros, o acaso simplemente que algunos de estos modos son menos racionales que otros, o son todos ellos igualmente racionales y tan filosófica puede considerarse la decisión de optar por uno más bien que por otro. Consideremos, por vía de ejemplo, las dos familias de opciones generalísimas que nos abre la vida social en sus relaciones con la acción política, a saber, opciones aristocráticas y las opciones socialistas, las opciones orientadas al beneficio de un grupo, incluso de una nación considerada privilegiada, a costa de los demás hombres, y las opciones orientadas al beneficio de todos los hombres. No se trata de apelar, como hemos dicho, para inclinarnos por una u otra opción a motivos morales, edificantes, o al deber ser del que alguien pudiera sentirse mediador o guardián, pues no podemos arrogarnos este título más que cualquier otro hombre. Solo podemos apelar no ya a lo que debe ser moralmente, sino a lo que es racional. La pregunta se planteará así: ¿puede demostrarse que es irracional toda opción aristocrática, o bien que lo es toda orientación socialista, aun cuando por hipótesis la defensa de la opción aristocrática pueda utilizar argumentos tan filosóficos, tan verdaderamente filosóficos, como la defensa de la opción socialista? ¿No cabrá concluir que esta opción es sin embargo la opción filosófica verdadera? Aun cuando la inclinación por estas opciones no pueda tomarse aisladamente, sino solo tras haber debilitado a la contraria, ¿no sería suficiente resultado el poder proponer la propia opción como siendo una opción tan filosófica, por lo menos, como la opción opuesta, aun concediendo que solo por el enfrentamiento con ella la propia opción se configura y cobra sus propias proporciones? Pero para poder llegar a formar juicio racional en torno a estas cuestiones, es necesario poder disponer, en sus concatenaciones mutuas, de los conceptos por medio de los cuales podemos percibir de un modo inteligible los senderos, enlaces y caminos que se nos muestran insinuados en la vida cotidiana de nuestra sociedad: Estado, sociedad civil, democracia, dictadura, partido político. Este ensayo está dividido en dos partes: una agnosiología y otra ontológica. Una agnosiológica y otra ontológica. La primera parte está dedicada a esbozar las líneas más generales por las cuales podría llevarse a cabo un análisis crítico gnosiológico de los saberes políticos, en especial de los científicos, cuando se toman las coordenadas de la teoría del cierre categorial. Esta teoría concibe a las ciencias como sistemas cerrados, en el sentido matemático del término, constituidos por contenidos que pueden ser dispuestos simultáneamente, no solo en un eje sintáctico, en el que distinguimos términos, relaciones y operaciones, sino también en un eje semántico, en el cual diferenciamos las referencias fisicalistas, los fenómenos y las estructuras esenciales, y en un eje pragmático, autologismos, dialogismos y normas. La primera parte del ensayo no es otra cosa sino un sumario análisis, después de una brevísima caracterización global, sintética, de cada una de estas 9 clases de componentes que cabe atribuir a los saberes políticos, en la medida en que tengan algo que ver con una ciencia. La segunda parte del ensayo se ocupa no ya de los saberes que sobre la política podamos alcanzar, sino de las realidades políticas mismas, que incluyen desde luego a los propios saberes, intentando determinar el radio de su esfera en el conjunto del campo antropológico. Su perspectiva es filosófica, es decir, no es científico-positiva, etnológica, jurídica, etc., pero entendiendo la filosofía no como una actividad que pueda llevarse adelante al margen de las ciencias positivas, pues solo es verdaderamente posible partiendo constantemente de ellas, pero críticamente. Esta es la razón por la cual la parte gnosiológica antecede en este ensayo a la parte ontológica. Parte primera, gnosiológica.
1. Cuestiones gnoseológicas de carácter global. En esta parte primera nos proponemos tratar, si bien de un modo sumario y más bien programático, el conjunto de cuestiones principales que plantean no ya las realidades políticas, sino los saberes políticos, en particular las ciencias políticas. Y esto supuesto que las realidades políticas y los saberes políticos sean indisociables y que la distinción entre las realidades políticas y los saberes políticos tenga algún sentido, aunque no sea el de su separabilidad. En la determinación y tratamiento de estas cuestiones gnoseológicas sobre los saberes políticos, nos guiaremos por la teoría del cierre categorial. Puede verse una exposición global en actas del primer Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias. Esta teoría tiene como referencia directa, desde luego, no ya cualquier tipo de saberes, sino los saberes propios de las ciencias positivas, termodinámica, mecánica, geometría. Por consiguiente, los saberes políticos, en la medida en que no sean científicos, sino tecnológicos, prácticos, filosóficos, quedarían fuera del cono de luz de la gnoseología. Sin embargo, como siempre, podemos proyectar este cono de luz sobre campos que, aunque no sean estrictamente científicos, o bien pretenden serlo o mantienen relaciones muy estrechas con las ciencias estrictas, las lagunas, sombras, distorsiones que resulten de tal proyección podrán alcanzar también, por lo menos, un significado gnoseológico indirecto o crítico, es decir, clasificatorio y discriminativo de los saberes políticos científicos y los saberes políticos que no puedan ser considerados tales. Por lo demás, las cuestiones gnoseológicas tienen unas veces un carácter eminentemente analítico, las que se refieren a los componentes de la estructura de cada ciencia, y otras un carácter sintético, por ejemplo, porque consideran a una ciencia como una unidad globalmente dada y la comparan con otras unidades de su clase. Vamos a comenzar nuestra exposición tocando algunas cuestiones de carácter preferentemente sintético. Esto nos permitirá tomar posiciones iniciales que tienen trascendencia en relación con las restantes cuestiones analíticas. 2. En el momento de iniciar un estudio gnoseológico de los saberes políticos, se nos impone una primera constatación. Los saberes políticos son muy diversos, no solamente atendiendo a la abundancia vegetativa de materias que en ellos se contienen, sino, sobre todo, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los mismos del saber, de los modos mismos del saber. Por de pronto, es obvio que no todos estos saberes, y ellos sin detrimento de su dignidad, se consideran a sí mismos ni son considerados por los demás como científicos. Los tipos presentados en la enumeración que sigue, sin pretensiones de exhaustividad, no deben considerarse como necesariamente disyuntivos por referencia a los sujetos que los poseen. Primero, ante todo nos referiremos a los saberes políticos ejercitados, al tipo de saber político entendido como experiencia política de un individuo o de un grupo de individuos, en tanto han participado activamente en la vida política, en la real política. Originariamente, cabe atribuir al grupo el saber político y su experiencia. En todo caso, esta se refleja en los individuos. En la experiencia política individual, nadie adquiere la experiencia por otro, y su género literario de elección son las memorias. Esta primera rúbrica sigue siendo muy general y comprende saberes muy heterogéneos, ya atendiendo a la diferenciación psicológica de los participantes, según edades, sexo, educación, nivel intelectual, etc., ya atendiendo a la situación de los individuos o grupos en el conjunto del sistema político en el que han participado. Por lo que se refiere a las diferencias psicológicas, las diferencias serán tan grandes como grandes son las diferencias de los sujetos. El saber político que pueda tener un tarado mental, aunque haya desempeñado oficio de rey, el caso de Carlos II, ha de ser muy distinto del saber político que tiene un individuo inteligente, pero que es simple aprendiz de un oficio manual. Es evidente que este saber político implica la posesión de una terminología mínima relativa a las operaciones constitutivas de la propia experiencia,
que es más práctica que vivencial. Votar, elecciones, alguna diferenciación, por oscura que sea, con otras categorías operatorias mecánicas de parentesco. Por lo que se refiere a las diferencias situacionales y entre los múltiples criterios que pueden aplicarse, seguramente que no deja de tener importancia el que se atiene a la posición del sujeto en el entramado mismo de la que llamaremos capa conjuntiva de la sociedad política. Según este criterio, distinguiremos a. El saber político o experiencia política de los profesionales de la política, de las personas, sobre todo de las más relevantes, que hayan detentado funciones importantes de gobierno o que hayan asistido como consejeros a gobernantes de alto rango o ambas cosas a la vez. Daniel en la corte de Nabucodonosor o Maquiavelo como secretario de los 10 magistrados de libertad y paz de la Florencia republicana o Disraeli como primer ministro de la reina Victoria. Los grados de la escala son aquí muy numerosos, las distancias son muy grandes. Jefe de gobierno, ministro perfecto o gobernador de una pequeña provincia, parlamentario de cola de lista cerrada y bloqueada o jefe de la oposición. Hegel valoraba mucho la posición del funcionario como atalaya que le permite una visión política superior a la del súbdito particular. Pero la experiencia política de quien ha participado en cargos de responsabilidad política, aun teniendo en cuenta las diferencias de grado, acaso tenga una coloración distinta siempre de B. La experiencia y saber de quienes han participado en la vida política de forma activa, pero como gobernados o súbditos, aun cuando hayan sido electores, sea del partido victorioso, sea de los partidos de la oposición. Y también esta experiencia, a su vez, es distinta de C. La experiencia o saber de quienes ni siquiera han intervenido activamente como electores, manifestantes, etc., sino que han permanecido al margen de toda actividad política y no ya por motivos psicológicos, infantilismo, escepticismo, debilidad mental, sino como consecuencia de la situación o estatus que han asumido. Místico, artista, matemático puro, al modo de Teto. Es evidente que este saber político es nulo por definición. Sin embargo, conviene incluir esta clase en la enumeración a título de clase límite inferior que sirva de referencia para medir otros saberes. Además, esta clase debe ser tenida en cuenta por su importancia en el planteamiento de cuestiones gnoseológicas de gran alcance teórico, como pueda serlo la siguiente. Un sujeto de la clase C tiene capacidad para adquirir saberes políticos de tipos diferentes al tipo 1. ¿Qué experiencia política inmediata tuvo no ya Platón, pero sí su discípulo el meteco Aristóteles, cuando escribía los libros de la política? ¿Qué experiencia política tuvo Santo Tomás de Aquino cuando escribió su De Regimine Principium? ¿Acaso un médico debe de haber experimentado la enfermedad cuya etiología, naturaleza y terapéutica conoce científicamente? E inversamente, ¿qué importancia hay que atribuir al saber profesional, experiencial o vivencial para llegar a un tipo de saber científico o filosófico? El saber profesional en materia religiosa de Eutifrón como especialista religioso es grande. Sabe los ritos debidos a Zeus o a Cronos, sabe lo que agrada a Hefestos o lo que desagrada a Hera. Sin embargo, según Sócrates, este saber de oficio de Eutifrón no es sino un conjunto de experiencias inútiles para el conocimiento de la naturaleza de la verdadera piedad. El saber que Eutifrón demuestra tener sobre la piedad le produce a Sócrates la impresión de que no es otra cosa sino una especie de arte comercial para conducir el imaginario tráfico de dones entre hombres y dioses. ¿Qué saberes habría que atribuir al correlativo saber religioso de Eutifrón, que corresponde al saber político propio de un secretario de Parlamento que conoce los partidos políticos, calcula los resultados aplicando la ley D'Hondt, conoce los nombres de los candidatos, sus probabilidades de ser derrotados o elegidos? En segundo lugar, nos referiremos a los saberes políticos que se consideran a sí mismos como ciencias políticas, pero los designaremos con un nombre más neutro, el de disciplinas políticas. Es característica de estas disciplinas científicas o paracientíficas en la actualidad su voluntad de distanciamiento, no solamente del saber político como experiencia política individual, saber que se considerará más bien como material a analizar, sino también y sobre todo de la filosofía como tradición identificable, Platón, Aristóteles, Hobbes, Le Philosophe, Kant, Hegel,
A la filosofía política se la considerará muchas veces como especulación gratuita que o se escapa del tema o en todo caso carece de interés positivo. A lo sumo se la tomará como una referencia histórica que nos remite a un pensamiento precientífico en el que sin embargo quedaron señalados algunos jalones importantes, Hobbes o Rousseau, por ejemplo, que pueden tener cierta utilidad en la exposición. Así, Hobbes le sirve a Sahlins como cartera de citas ornamentales, pero Serviss dice, por ejemplo, hablando del concepto de estado de naturaleza en los siglos XVII y XVIII, los filósofos carecían de información correcta sobre los pueblos primitivos, como si los historiadores, economistas o políticos de la época lo hubieran tenido mayor. Y añade, lo que los filósofos no tuvieron en cuenta fue que una sociedad sin formas gubernamentales no siempre se encuentra realmente en estado de libertad. Adición tan gratuita y necia, Platón, Aristóteles, Hobbes, Voltaire, Kant, Hegel, que solo se explica por esa desbocada voluntad de distanciamiento a la que nos hemos referido. Las disciplinas políticas pueden clasificarse en tres géneros bien diferenciados, de los cuales los dos primeros corresponden a las dos primeras fases que Rothacker atribuye a toda ciencia humana, a saber, la fase empírica, histórico-positiva, por ejemplo, teología bíblica, historia del derecho, y la fase dogmática, teología dogmática, dogmática jurídica. La tercera fase correspondería a la filosofía. A. Unas disciplinas podrán incluirse en el género de las ciencias positivas, empíricas, antropológicas, sociológicas o históricas. Hay en efecto una antropología etnológica política, hay una sociología política y desde luego hay una historia política. B. Otras disciplinas se incluirán en el género de las disciplinas doctrinales, en el sentido de la doctrina jurídica o dogmática jurídica. Así, el sistema de derecho político o constitucional, la teoría del Estado, del gobierno, etcétera, etcétera. C. Hay también que reseñar un enfoque peculiar en el tratamiento de las cuestiones políticas que se aproximan más a las ciencias formales, por ejemplo a la llamada teoría de juegos. También podría incluirse aquí la aritmética electoral, aun cuando también es cierto que estos métodos se aplican a materiales propios de las ciencias reales. Citemos la obra de Frederick Barth, Political Leadership Among Swart Pathans, o bien la de Michael Smith o Berman in Chatham. La gran dificultad que nos plantea esta variedad de ciencias políticas es la de su misma unidad gnoseológica. Aun suponiendo que podemos hablar de ciencia en este terreno, tenemos que decir que no existe la ciencia política, aunque no por defecto sino por exceso, porque existen muchas ciencias políticas. Y esto plantea la cuestión de cuál pueda ser la ciencia política fundamental. Algunas de estas ciencias políticas están evidentemente subalternadas a otras ciencias más generales, pues su campo es solo un fragmento de campos más amplios. Tal es el caso de la antropología política. Tercero, en tercer lugar nos referiremos a otro tipo de saberes políticos que contienen también géneros literarios muy heterogéneos, pero que desde nuestro punto de vista haremos girar en torno a lo que tradicionalmente se llama filosofía política. La República de Platón, la Política de Aristóteles, el Sobre las leyes de Suárez, el Leviatán de Hobbes, los dos tratados sobre el gobierno de Locke, el Contrato social de Rousseau, la filosofía del derecho de Hegel, la crítica a la filosofía del Estado de Marx o la filosofía política de Eric Weigel. Pero también cabe considerar dentro de este tercer tipo, por analogía de atribución, al género de la teología política, cuyo paradigma es la ciudad de Dios agustiniana y cuya actualidad está manifestada por la llamada teología de la liberación. La teología, en efecto, la cristiana, pero también la judía o la islámica, puede considerarse como una forma de uso, para muchos abuso, de la filosofía griega o luego kantiana o hegeliana o krausista o heideggeriana. Lo más interesante de la dialéctica de las relaciones filosofía-teología es esto, que la teología política cae bajo la jurisdicción crítica de la filosofía a pesar de su resistencia, y que así como la filosofía no puede juzgar a las ciencias matemáticas
o a las físicas, sí debe juzgar a la teología. Esta es la razón por la que suponemos que la teología política es reductible a la filosofía. También por atribución podemos incluir en este tercer tipo a la disciplina llamada historia del pensamiento político o historia de las ideas políticas, aunque no sea más que por el gran espacio que ellas dedican a la exposición de las ideas de los filósofos antiguos, medievales o modernos. También la filosofía política tiene conciencia de su distancia respecto de las ciencias políticas positivas, una conciencia que ha de considerarse como un momento de la conciencia general de la distinción entre filosofía y ciencia positiva. Lo que ocurre es que los criterios según los cuales es trazada esta distinción son muy distintos y contrapuestos entre sí. Cabría señalar dos grandes direcciones. Uno, la que reconoce sin duda una distinción entre ciencias positivas y filosofía, pero de tal forma que la distinción se mantiene en el ámbito de la idea general de ciencia. La filosofía se distinguirá ahora por su pretensión de ser una ciencia más plena, ciencia en el sentido riguroso, definitiva, la cúpula de las ciencias, la ciencia primera. Así, desde Platón y Aristóteles, pasando por Descartes o Suárez hasta Hegel o Husserl. Se comprende que desde esta perspectiva, la probabilidad de que una obra de filosofía política sea al mismo tiempo considerada como una obra de ciencia política en sentido pleno, sea muy grande. Hegel dice en el prólogo de su Fenomenología del Espíritu: colaborar a que la filosofía deje de ser amor al saber y se convierta en saber. Tal es nuestro propósito. Dos, la que reconoce una distinción, desde luego, entre ciencia y filosofía, pero no porque vea en las ciencias positivas saberes deficientes, que sólo podrán completarse con un saber filosófico superior, sino por otras razones muy distintas. La esencial sería esta: reconocer a las ciencias positivas, o al menos a las que han encontrado su seguro camino, su condición de ciencias en sí mismas, plenas y no deficientes, cerradas en su categoría y no dependientes de saberes ulteriores o previos. Negar a la filosofía su condición de ciencia categorial. Aquí los modos de entender la filosofía se diversifican al máximo, desde quienes la entienden como mera logomaquia, un conjunto de frases sin sentido pero con apariencia de tenerlo y muy profundo, hasta quienes la entienden como síntesis provisional de los resultados de las ciencias particulares o como reflexión gnoseológica sobre estas mismas ciencias. En cualquiera de los casos prácticamente no se alcanza nunca el consensus omnium, pues la exploración filosófica rara vez puede alcanzar conclusiones capaces, aunque sean razonadas, de convencer, dada la variedad de supuestos que es preciso movilizar. Es muy probable además que ellas se internen en laberínticas especulaciones que lleguen a perder de vista el objetivo inicial. El recelo de quien se atrinchera en los reductos positivos del saber categorial tiene muchas veces justificación. Desde su trinchera, el científico positivo encuentra motivos incluso para sonreír escépticamente ante las amplias trayectorias que los filósofos se ven obligados a describir en el momento de sobrevolar los campos categoriales. Dice Julio Caro Baroja, refiriéndose a los políticos filósofos o a los filósofos políticos, algunos fueron jefes de Estado, que actuaron en España en la época de la gloriosa Revolución de 1868, la cuestión era tener un sistema y unos principios, pero arrancando de tan lejos que antes de reorganizar la modesta vida pública española había que tomar posiciones ante Dios, la naturaleza, la física, la metafísica y la historia universal. Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español, capítulo 22, Filosofismos. La ironía de Caro Baroja nos parece, sin embargo, superficial y sobre todo anacrónica. Dios está muy lejano de la modesta vida española cuando nos situamos en la perspectiva de un presente agnóstico o ateo. Propiamente entonces la lejanía de Dios es infinita, es decir, no existe. Pero él estaba muy cercano en 1863, cuando Pío IX había publicado el Sílabus, cuando media España consideraba la desamortización como un latrocinio hecho a Dios a través de sus mediadores. En 1868, cualquier político que, sin ser mero cacique de aldea, no fuese débil mental, tenía necesariamente que arrancar desde muy lejos, en realidad, de la vecindad del Dios invocado por la poderosa España clerical.
tenía forzosamente que tomar posiciones ante quienes en el Parlamento invocaban a Dios precisamente para trazar las directrices de su política reaccionaria, desde Donoso Cortés hasta París y Guijarro. Los anarquistas, los proudhonianos, los marxistas de toda Europa tomaban posiciones ante Dios en el momento de trazar sus programas políticos. Y si muchos partidos políticos no se creían forzados a manifestar sus posiciones teológicas, no es porque no las tuvieran. Por motivos aún más profundos, los políticos de nuestros días tienen necesidad, aún más de lo que hacían los políticos filósofos de 1868, de arrancar de la lejana naturaleza, puesto que todo el mundo sabe hoy que la modesta vida pública española depende de Gea, de la naturaleza que hace un siglo se creía infinita e inagotable y por tanto de la física que la estudia. ¿Y para qué hablar de la metafísica y de la historia? ¿Qué político de nuestros días no tiene en la cercanía de su boca, no en ninguna lejanía, ideas tan metafísicas u ontológicas como puedan serlo identidad, libertad, igualdad, cultura, o bien ideas tan propias de la filosofía de la historia como puedan serlo era nuclear, tercera ola, el nuevo milenio o el fin de la historia? De cualquier modo, la cuestión en torno a las relaciones entre ciencias políticas y filosofía política no puede tratarse como si fuese un mero caso particular de las relaciones entre las ciencias categoriales y la filosofía, no solamente por la gran variedad de situaciones contenidas en el concepto de las ciencias categoriales o de acepciones según las cuales se toma la filosofía, sino sobre todo porque hay que tomar posiciones acerca de la misma efectividad de las ciencias políticas, según hemos dicho. Según que se suponga que las ciencias políticas son ciencias y en un rango dado, así también sus relaciones con la filosofía serán diferentes. Sería absurdo meter en el mismo saco, por ejemplo, a la disciplina llamada antropología política en cuanto ciencia positiva empírica y a la disciplina llamada teoría política en cuanto disciplina dogmática heredera de la teoría general o ciencia del Estado. A pesar de los episodios de interdisciplinariedad recíproca, no es accidental que la antropología política sea una disciplina incluida en aquello que Kant consideraba una facultad inferior, la facultad de la filosofía natural y civil, y que la ciencia del Estado sea una disciplina incluida en alguna facultad superior, la facultad de Derecho o su heredera, la facultad de Ciencias Políticas o la de Ciencias Económicas. La teoría general del Estado, aunque no quiera ser filosofía general, tiene una tradición que a veces retrotrae hasta Aristóteles, Maquiavelo o Hegel, Jelinek, Allgemeine Staatslehre, Berlín, o Kelsen, Allgemeine Staatslehre. Son sus clásicos modernos. La antropología política se resiste, y no sin razón, a reconocer sus orígenes en la filosofía especulativa. Otra cosa es que la política de Aristóteles pueda reconocerse como filosofía especulativa. A veces se le señala un origen muy reciente, la publicación en 1940 bajo la dirección de Fortes y Evans Pritchard del colectivo African Political Systems. Se afirma con algún fundamento la nueva antropología política, precisamente en oposición a la tradición filosófica, aún distorsionándola, sin duda por carencia de una teoría de la ciencia adecuada, pero no solo por eso. En general, se adopta el punto de vista de la filosofía política madre de la ciencia política, de donde la necesidad de la emancipación y como consecuencia de esta, la tendencia a considerar a la madre como perro muerto. El punto de vista desde el cual nosotros procedemos es diametralmente opuesto. Las ciencias categoriales, y por tanto la antropología política en la medida en que es una ciencia, no proceden de la filosofía, sino de tecnologías o prácticas precisas. La filosofía, al menos la de tradición platónica académica, no antecede absolutamente a las ciencias, sino que sus verdaderos problemas se abren a partir de aquellas. Nadie entre aquí sin saber geometría. Tanto a partir de sus resultados, filosofía como ontología, como a partir del modo científico mismo según el cual estos resultados han sido obtenidos, filosofía como gnoseología. De acuerdo con lo anterior, concluiremos que las relaciones entre la teoría general del Estado y la filosofía política han de ser muy distintas de las que pueden mediar entre la antropología política y filosofía política. La antropología política se constituye como disciplina científica
ya sea a título de parte, no bien delimitable, de una disciplina más amplia, llamada antropología social, ya sea a veces como disciplina científica autónoma, con la autonomía al menos de un subsistema del sistema global de la antropología social o cultural. Así, entre otros, Abner Cohen, Antropología Política, el análisis del simbolismo en las relaciones de poder. Autonomía que gnosiológicamente se justificaría sobre todo como autonomía esencial más que existencial. Autonomía fundada en las circunstancias, señalada por Fortes y Pritchard, de que muchas veces sistemas políticos de sociedades que manifiestan un alto nivel de semejanza cultural no son siempre del mismo tipo, aunque por regla general tienden a serlo, y a contrario, sociedades de cultura totalmente diferentes tienen a veces el mismo tipo de estructuras políticas. Sobreentendemos, por tanto, que la cuestión de las relaciones entre ciencia política y filosofía política debe contraerse, de hecho, a la cuestión de las relaciones entre antropología política y filosofía política, pues es la antropología política la que más se aproxima en el conjunto de las disciplinas políticas a la forma de una ciencia categorial. Pondremos en el origen de la antropología política, en la medida en que sea una disciplina científica, alguna tecnología o alguna praxis de larga tradición. No es esta la ocasión de tratar de frente este problema. Me limitaré, por tanto, a reiterar, traduciéndola a este contexto genético-gnosiológico, la conocida conexión entre el origen de la antropología en general y la práctica del colonialismo, conexión que adquiere un significado especialísimo precisamente a propósito de la antropología política. En particular, y para referirme a la antropología política moderna, tal como se proyecta en la citada obra African Political System, diré que en el origen de la moderna antropología política habría que poner las experiencias prácticas de la política colonialista derivada de la metodología conocida como gobierno indirecto. Pues son estas prácticas aquellas que permitieron, casi experimentalmente, establecer reglas de actuación basadas en la observación de concatenaciones diferenciales de consecuencias derivadas de una política o de otra, o de la misma política aplicada una vez a una sociedad tipo A, los zulúes de Natal o los Bemba de Zambia, y otra vez a una sociedad de tipo B, los Nuer de Sudán o los Bantú Kavirondo de Uganda. Los mismos directores de la obra de referencia, Meyer Forters y Evans Pritchard, reconocían explícitamente en su introducción el contexto práctico-político de la nueva ciencia, en un momento histórico, 1940, en que la política de gobierno indirecto, indirect rule, es generalmente aceptada, nos atreveríamos a sugerir que a largo plazo dicha política solo puede ser ventajosa si se comprenden los principios de los sistemas políticos africanos de que se ocupa dicho libro. Es cierto que no todas estas precisiones sobre la génesis pueden transferirse a la estructura. La génesis colonialista de la antropología no invalida a priori la posibilidad de su objetividad científica, como tampoco la génesis militar de la artillería invalida sus consecuencias en la constitución de la termodinámica. Precisamente, el texto de Fortes Pritchard sugiere que gracias al conocimiento objetivo de la estructura política de las sociedades africanas, determinado por el gobierno indirecto, será posible perfeccionar el gobierno indirecto, digámoslo claramente, el colonialismo más refinado. En cualquier caso, nuestra insistencia en mirar hacia los orígenes prácticos, no filosóficos, de la antropología política tiene sobre todo la intención de corroborar nuestra oposición a la tesis corriente sobre los orígenes filosóficos de la misma. Pero la antropología política no procede de la filosofía. Tal es nuestra tesis que, obviamente, tendrá que enfrentarse con quienes defienden la tesis contraria. Sin embargo, no me parece que los motivos del enfrentamiento de la antropología política con la filosofía política puedan reducirse a estos motivos apagógicos polémicos. Estos explican una gran parte de la animosidad de los antropólogos contra los filósofos, pero solo una parte que, a fin de cuentas, tiene más de coyuntural que de estructural, para decirlo de algún modo. Decimos coyuntural porque la actitud antifilosófica la suponemos dirigida contra dos fantasmas y no contra la filosofía efectiva. Primero, contra el fantasma del origen de la ciencia en la filosofía, y segundo, contra el fantasma, que a veces toma cuerpo, de una filosofía especulativa que consiste en logomaquias. Ahora bien, la animosidad de la antropología política frente a la filosofía tiene, a nuestro juicio, fundamentos más profundos y permanentes.
Esta tesis sobre la contradicción dialéctica entre antropología y filosofía política implica que tengamos que desestimar algunos criterios muy extendidos que presentan la distinción en un sentido armonista, de mera complementariedad de perspectivas. Principalmente disponemos de estos dos modelos. Uno, la oposición empírico, descriptivo, especulativo, deductivo, y dos, la oposición juicios de realidad, proposiciones sobre el ser, juicios de valor, proposiciones sobre el deber ser. 1. El primer criterio tiene la inequívoca coloración de la gnosiología positivista. Lo rechazamos por razones generales por las que rechazamos esta gnosiología. Me remito a las actas del primer congreso antes citado. Una ciencia no se reduce a ser una descripción o constatación de hechos o de fenómenos. Toda ciencia es constructiva y por tanto deductiva, aun cuando los términos o modelos que construye quieran ser hechos empíricos reales. Toda ciencia establece relaciones reales o de razón, pero objetivas, entre términos, y estas relaciones no resultan de una observación empírica o de una descripción, sino que acaso se desprenden tras largas cadenas de construcciones, comparaciones, clasificaciones, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, consideramos como una relación establecida por la antropología política la correspondencia entre las sociedades políticas del grupo A, autoridad centralizada, máquina administrativa desarrollada, y la regulación de los segmentos territoriales por vía administrativa, así como la correspondencia entre las sociedades de este tipo. A, con volúmenes de población que rebasan los 45.000 individuos, y de otro lado la correspondencia entre sociedades B, sociedades que carecen de autoridad centralizada, que no tienen una maquinaria administrativa desarrollada, y la regulación de los segmentos territoriales por relaciones de parentesco, sistema de linajes segmentarios, así como la correspondencia de estas sociedades con volúmenes de población inferiores a 45.000 individuos. Y queremos un ejemplo mejor de construcción deductiva pura que el que nos ofrece uno de los trabajos considerados fundacionales de la moderna antropología política, el trabajo de Morton H. Fried sobre la evolución de la estratificación social y del Estado. Su teoría de las 4 etapas de las sociedades políticas está muy lejos de lo que pudiera ser una descripción de un proceso real. Sería un extremo gratificador, dice el mismo Fried, observar actualmente sociedades en transición de una etapa A, no debemos confundirla con el tipo A antes citado. Se trata de una sociedad con organización igualitaria en la que existen tantas posiciones de prestigio en cualquier grado, edad, sexo como personas capaces de ocuparlas. A una etapa B, sociedades jerárquicas que por contener más individuos que posiciones de prestigio han de establecer límites adicionales en el acceso a los estatus. Y de esta a una etapa C, sociedad de estratificación, en la que algunos de sus miembros no tienen dificultades en el acceso a los recursos estratégicos de su existencia, mientras que otros tienen diversos impedimentos. Y por último, a una etapa D, sociedad estatal. Sin duda, se han hecho algunas de estas observaciones, aun cuando nadie haya sido capaz de observar todavía una sociedad particular, ni tampoco modelos seleccionados entre un grupo de sociedades afines genéticamente a través de todos estos estadios. 2. El segundo criterio tiene una coloración weberiana, la Wertfreiheit, o libertad de valoración que Max Weber atribuía al científico social, tanto en el sentido de libertad de, en cuanto a científico neutral, como en el de libertad para, en cuanto ciudadano que actúa fuera de la cátedra. D. Raphael, en su conocido manual Problemas de Filosofía Política, aplica el criterio de este modo. La ciencia política, y él tiene también como referencia principal la antropología, establece hechos causalmente concatenados, mientras que la filosofía política procura valorarlos axiológicamente. Pero este criterio es muy confuso, pues confusa es esa operación de valorar y más aún esa redundancia de valorar axiológicamente. Toda ciencia cultural valora o avalora, para decirlo con Rickert, es decir, pone los hechos en conexión con valores. Las avaloraciones pueden ser émique o éthique y pueden ser inmanentes a la categoría o trascendentes a ella. Raphael parece sobreentender que las operaciones de valoración por las que se constituye la filosofía política son valoraciones éthiques, de índole moral trascendente, por tanto a la política, lo que equivaldría a reducir la filosofía política a la condición de un aspecto o rama de la filosofía moral o de la ética.
también Fortes, Evans, Pritchard ofrecen, mostrando de paso que no se acuerdan de la política de Aristóteles, un criterio similar. La filosofía política se ha ocupado fundamentalmente del deber ser, es decir, del cómo deberían vivir los hombres y de qué tipo de gobierno deberían tener, y no de cuáles son sus costumbres o instituciones políticas. No afirmo por mi parte que los criterios de Rafael o de Fortes, Evans, Pritchard sean disparatados. Afirmo que ellos no están gnoseológicamente formalizados, porque no contienen la conexión interna que ha de existir entre, por ejemplo, el valorar ético y el valorar político, y entre deber ser y el ser, es decir, la transición del ser al deber ser que Hume consideró imposible. Por ello, estos criterios resultan extrínsecos y nos ofrecen la imagen de la filosofía política como una suerte de tribunal moral, una especie de juicio final divino destinado a juzgar los hechos que la antropología política habría ido poniendo al desnudo, una misión que Hegel consideró ajena a la verdadera filosofía. Desde nuestras coordenadas gnoseológicas, el planteamiento de la cuestión de las relaciones entre antropología política y filosofía política se lleva a cabo en términos muy distintos. Ante todo, determinando la naturaleza del campo de la antropología política, un campo que, si la antropología política es una ciencia, ha de contener un momento fisicalista, un momento fenoménico y un momento esencial. Más adelante, en el apartado 3, cuestiones semánticas, volveremos sobre este punto. Por lo demás, y en función del tipo de ciencia de que se trate, el nivel esencial puede reducirse al estructural fenoménico, que es el nivel de la astronomía tolemaica y aun copernicana anterior a Galileo y Newton, o el nivel de la espectroscopia de la época de Balmer. Ptolomeo, como Copérnico, regresaban a estructuras para salvar los fenómenos. Las relaciones numéricas con la estructura del grupo descubiertas por Balmer eran estructuras fenoménicas. En el campo de la antropología política encontramos, desde luego, abundante material fisicalista, arqueológico o actual, sociedades africanas en la obra antes citada. En cuanto al plano fenoménico, me limitaré a sugerir las líneas por donde puede pasar este plano, remitiéndome al uso que hace Ronald Cohen del concepto biológico de fenotipo. En mi opinión, la lista de sociedades tratadas por los antropólogos se acerca a una clase de variaciones similar en muchos aspectos a las de la biología tradicional, lo mismo que las cualidades del fenotipo y las estructuras esenciales fenoménicas de los organismos proporcionan una base para simplificar sus diferencias, es decir, clasificarlas del mismo modo. La distribución de los roles de autoridad en una sociedad proporciona también una forma teóricamente útil de clasificar los sistemas políticos. El sistema político en la compilación de J.R. Llovera, Antropología Política, Barcelona. Lo que queremos retener de esta cita no es solo la distinción entre fenotipo, fenómeno, y estructura, eventualmente esencia, sino también el modo como se apela a la estructura, que es la clasificación de las sociedades políticas, lo que nos obliga a su vez a regresar a los mismos presupuestos de la lógica de la clasificación, y esto nos permitirá dar a la distinción un alcance más radical. Los fenómenos en los campos naturales pueden reducirse a la condición de momentos de la aparición de la esencia al sujeto gnoseológico. En los campos beta-operatorios ya no serán solo la apariencia ante nosotros de la estructura, sino un momento de la estructura misma, lo que nos inclinará a poner el fenómeno y su estructura correspondiente en otro nivel del campo de la antropología política. Un nivel en el cual no solamente estableceremos diferencias de clases entre las sociedades que se den en su ámbito, sino un nivel en el cual es el campo mismo de la antropología política el que resulte diferenciado de otros campos correspondientes a la teoría política o a la filosofía política. Pues la analogía de Ronald Cohen con la biología sugiere que la distinción entre un momento fenoménico y otro momento esencial podría establecerse en el ámbito mismo del campo de la antropología política, y este es un supuesto que, por lo menos en principio, no tiene más fundamento filosófico que este otro, que la distinción entre un momento fenoménico y un momento esencial desborda el campo mismo de la antropología política. De otro modo, que es el campo de la antropología política aquello que habría que considerar como un campo fenoménico sin dejar de ser real en relación con otro nivel más profundo.
lo que a su vez significará gnosiológicamente que la antropología política no necesita establecer la distinción entre fenómenos y esencias en su campo, sino que le basta la distinción entre fenómenos y estructuras fenoménicas. Esto a su vez define su propio nivel gnosiológico. La clave de toda esta cuestión reside, por tanto, en la determinación de la estructura lógica del campo de la antropología, en tanto que al parecer las estructuras de este campo tienen que ver con la clasificación de las sociedades políticas a partir de sus rasgos fenotípicos. El punto decisivo lo ponemos aquí en la lógica misma de la clasificación, que unas veces puede ser un desarrollo de una clase de totalidad distributiva, que designamos con una T. En sus partes lógicas, y otras veces puede ser un desarrollo de una clase o totalidad atributiva T en sus partes integrantes, pero el modo como utiliza la antropología política el concepto de sistema político sugiere, desde luego, que estamos ante clasificaciones distributivas, porque los sistemas políticos se corresponden con sociedades relativamente autónomas entre sí, dotadas de sistemas políticos propios que se trata de clasificar, y por esto nos conduce a reconocer la identidad de estructura lógica que el campo de la antropología política tiene con la antropología general, al menos tal como lo hemos determinado en otras ocasiones. Etnología y utopía, segunda edición, Júcar. Partimos pues del supuesto de que el campo de la antropología, que no es el hombre, es un campo organizado lógicamente como una totalidad distributiva, como una clase cuyos elementos son las culturas concretas, territorialmente delimitadas, las sociedades concretas y, en el caso de la antropología política, las sociedades políticas concretas, por ejemplo, las de los Quede de Nigeria o los Pemba de Zambia. Aurora González Echevarría, en su magnífico libro Etnografía y comparación, la investigación intercultural en la antropología, analiza con pleno conocimiento de causa las diversas modalidades de los métodos comparativos en antropología, y de su exposición pueden extraerse confirmaciones abundantes para las tesis que hemos expuesto. El método hologeístico de Coven parece constituirse en la perspectiva de las totalidades distributivas. Obviamente estas totalidades pueden ir referidas a un nivel de partes tipo áreas de Murdoch. Por ello, los métodos comparativistas son los métodos de elección de la antropología política. Según esto, las diferencias verdaderamente significativas entre la antropología política y la filosofía política no habría que ponerlas en la tendencia, por ejemplo, de la antropología política a considerar sociedades preestatales, pues también considera sociedades con Estado, o bien en la tendencia a estudiar sociedades étnicas, las que antes se llamaban sociedades bárbaras, o tomando como criterio el volumen, sociedades de hasta 1 millón de súbditos o sociedades superiores al millón, y que pueden llegar a alcanzar hasta los 1000 millones. La diferencia gnosiológica la ponemos en la misma estructura distributiva del concepto de sociedad política utilizada por la antropología política, en tanto se opone a la estructura atributiva, que caracterizaría al punto de vista propio de la filosofía política. Es precisamente este enfoque distributivista el que daría cuenta de la tendencia de la antropología en general y de la antropología política en particular hacia la consideración de las culturas, sociedades o sistemas aislados, independientes, muchas veces separados por tierras de nadie y, en todo caso, con soluciones de continuidad política. Son estas sociedades o culturas individuales aquellas que la antropología política clasifica distributivamente en subclases de diferente nivel, lo que no excluye la investigación de relaciones inter, pero sobre la base de una solución de continuidad de los términos comparados. Se comprende que si la antropología política estructura su campo de suerte que él contenga precisamente estas sociedades individuales concretas dadas, ella habrá de insistir en su condición de ciencia positiva, que se atiene a las realidades dadas, en África, en América, en Asia o, para decirlo en general, en el tercer mundo, y que aborrece todo lo que pueda oler a antropología especulativa.
Al mismo tiempo y por motivos gnoseológicos, tenderá a concebir a esos individuos, los Nuer, los Bemba, preferentemente desde la perspectiva de la permanencia, antes que desde la del cambio. Si se contempla el cambio, este cambio consistirá en emigrar de un cuadro a otro cuadro de la tabla taxonómica de los sistemas. El supuesto básico del antropólogo político, dice Michael G. Smith, es que los subsistemas políticos constituyen una forma de vida social viable y que se produce a sí misma. Y que se reproduce a sí misma. Ahora bien, la positividad plena de un campo distributivo de sociedades políticas así estructurado solo puede darse en el presente etnológico o en el pretérito perfecto, porque lo dado es en el campo político antropológico lo que está ya establecido y por ello la antropología política desiste de cualquier utopía especulativa. Pero desde un punto de vista filosófico, afín al menos al materialismo histórico, los sistemas políticos positivos pueden ser ellos mismos fenoménicos. Porque fenoménica es, abstracta, tanto la solución de continuidad mutua de estos sistemas como su estabilidad estructural, y ambas apariencias están estrechamente entrelazadas. La solución de continuidad no es una mera ficción o un corte sincrónico pasajero. Puede ser objetiva, pero con la objetividad propia de un plano abstracto esencial, no existencial. Una banda primitiva de carpatores, por ejemplo, de bosquimanos, que debe ser pensada como incluida en una clase atributiva de otras bandas con las cuales intercambiar anillos a lo largo de los ciclos estacionales. En cuanto a la estabilidad o reproducción indefinida del sistema político, es evidente que trata también de un efecto de abstracción esencial. De hecho, todos los sistemas políticos concretos que estudian los antropólogos han ido desapareciendo y en nuestro siglo, de un modo masivo, precisamente por efecto del colonialismo, es decir, de la presión de sociedades políticas expansionistas que solo pueden ser pensadas desde la lógica de las totalidades atributivas. Cabría decir que los pioneros de la antropología política se veían impulsados a mantener su estructuración distributiva de las sociedades africanas y que la institución del gobierno indirecto constituía para ellos el modo de compatibilizar su condición de súbditos que trabajaban por cuenta de un imperio colonial atributivo y su condición de antropólogos respetuosos con las realidades étnicas. Por ello, como Fortes y Evans Pritchard llegaban ingenuamente a afirmar que el conocimiento objetivo de la estructura de estas sociedades políticas étnicas era la mejor garantía del gobierno indirecto, de la colonización científica. El desarrollo de los acontecimientos ha desbordado estos horizontes. El gobierno indirecto fue solo un compromiso transitorio y las guerras mundiales lo desbarataron, aunque solo fuera para sustituirlo por un gobierno económico. En conclusión, la raíz más profunda del conflicto entre la antropología política y la filosofía política no la pondríamos en el plano gnosiológico sino en el ontológico. Por decirlo así, las críticas mutuas se desarrollan en planos distintos. La antropología política critica a la filosofía política desde su plano gnosiológico, su carácter especulativo, por referencia a sociedades positivas. Pero lo que critica la filosofía a la antropología política no es tanto el conocimiento científico de la realidad positiva de su campo, cuanto la realidad positiva misma. Para los antropólogos que, como Fortes o Evans Pritchard, están vueltos al campo no ya de lo que es, sino de lo que fue, más que en la historia, en el presente etnológico, criticar ese campo suele parecer algo propio del moralista, que se referiría al deber ser frente al ser, y por ello encuentran en esta distinción el criterio más profundo que separa la antropología y la filosofía. Pero la crítica al ser positivo no tiene por qué reducirse a la crítica desde el deber ser. La crítica al ser positivo de la antropología puede consistir, y tal es la crítica que la historia ha hecho siempre a la antropología, en la determinación de esa positividad como fenoménica, como un episodio transitorio, es decir, como una apariencia relativa a la sustancia global humana que está ella misma desapareciendo en la evolución histórica de la humanidad, idea de formato atributivo, y no precisamente en función de un deber ser especulativo, sino de un tener que ser objetivamente determinado. Desde este punto de vista, cabe establecer la diferencia entre la antropología política y la filosofía política como una diferencia derivada de la escala, que se aprecia bien, por ejemplo, en el momento de tratar el curso evolutivo de las sociedades políticas. Es frecuente definir el pensamiento filosófico como un pensamiento totalizador. Esta característica no creo que sea tanto falsa como confusa y ambigua,
pues ambiguo es el concepto del todo. También las ciencias totalizan, y en este caso concreto cabría ensayar la diferencia en estos términos. La ciencia política, la antropología, totaliza según las totalidades distributivas. La totalización de la filosofía política será en este caso atributiva. Mientras que la antropología política mantendrá una escala adaptada a la situación distribuida de las sociedades políticas, la filosofía política utilizaría una escala adaptada a situaciones cada vez más cercanas a una totalidad atributiva de las sociedades políticas. Y esta diferencia de escalas no excluye que en algunos trechos los cursos dados en ellas puedan marchar paralelos e intersectarse, y que muchas veces la filosofía política pueda utilizar modelos o ilustraciones antropológicas. Pero a medida que nos alejemos del origen, los modelos antropológicos y las ilustraciones antropológicas en filosofía política son cada vez más arriesgados y corren el peligro de recaer en la vulgaridad. En resolución, la oposición entre la antropología política y la filosofía política tiene que ver también con la que se da entre el pretérito o presente etnológico y el futuro, y no de sociedades particulares, sino de la sociedad humana en su conjunto. Más aún, ambas son dos actitudes políticamente implantadas, pero de orientación opuesta. Ambas pueden ser recubiertas por concepciones filosóficas diferentes, pero la filosofía que ve como fenómeno el campo distributivo de la antropología está, desde luego, más cerca de la historia real, es más verdadera, convierte en utópica del presente precisamente a la positividad antropológica que desde luego es preciso conocer. Se comprende también que la filosofía de la política, así entendida, esté más cerca de la teoría política y de la teoría del Estado moderno, en tanto implica relaciones internacionales, que de la antropología. Hacía una temporada que le había dado a Ignacio con ardor por comprar en la plaza del mercado al ciego que los vendía aquellos pliegos de lectura que sujetos con cañitas a unas cuerdas se ofrecían al curioso, pliegos sueltos del cordel. Era la afición de moda entre los chicos, que los compraban y se los trocaban. Aquellos pliegos encerraban la flor de la fantasía popular y de la historia. Los había de historia sagrada, de cuentos orientales, de epopeyas medievales del ciclo carolingio, de libros de caballerías, de las más celebradas ficciones de la literatura europea, de la crema de la leyenda patria, de hazañas de bandidos y de la guerra civil de los 7 años. Eran el sedimento poético de los siglos que, después de haber nutrido los cantos y relatos que han consolado de la vida a tantas generaciones, rodando de boca en oído y de oído en boca, contados al amor de la lumbre, viven, por ministerio de los ciegos callejeros, en la fantasía siempre verde del pueblo. Ignacio los leía soñoliento y sin entenderlos apenas. Los de verso cansábanle pronto y todos tenían muchas palabras para él inentendibles. Sus ojos, para dormirse, reposaban a las veces en alguno de los toscos grabados. Pocas de aquellas legendarias figuras se le pintaban con líneas fijas, a lo más la de Judith levantando por el cabello la cabeza de Holofernes, Sansón atado a los pies de Dalila, Simbad en la cueva del gigante y Aladino explorando la caverna con su lámpara maravillosa, Carlomagno y sus 12 pares acuchillando turbantes, cotas y mallas de acero, en el campo en que corría la sangre como cuando está lloviendo. El gigantazo Fierabras de Alejandría, que era una torre de huesos y que a nadie tuvo miedo, inclinando su cabezota en la pila bautismal. Oliveros de Castilla vestido ya de negro, ya de blanco o rojo, con el brazo ensangrentado hasta el codo y mirando desde la plaza de torneo a la hija del rey de Inglaterra. Artús de Algarve, peleando con el monstruo de brazos de lagarto, alas de murciélago y lengua de carbón. Pierres de Provenza huyendo con la hermosa Magalona a las grupas del caballo. Flores el moro llevando de la mano a la playa y mirando a Blancaflor, la cristiana, que mira al suelo. Genoveva de Brabante semidesnuda y acurrucada en la cueva con su hijito, junto a la cierva. El cadáver del Cid Ruy Díaz de Vivar, el castellano acuchillando al judío que osó tocarle la barba. José María deteniendo una diligencia en las fragosidades de Sierra Morena. Las grullas llevando a Bertoldo por el aire y sobre todo esto Cabrera,
Cabrera a caballo con su flotante capa blanca. Estas visiones vivas, fragmentos de lo que leía en los pliegues y veía en sus grabados, se dibujaban en su mente con indecisos contornos y junto a ellos resonábanle nombres extraños como Valdovinos, Roldán, Floripes, Ogier, Brutamonte, Ferragus. Aquel mundo de viento claroscuro, lleno de sombras que no paran un momento, más vivo cuanto más vago, descendía silencioso y confuso como una niebla a reposar en el lecho de su espíritu para tomar en este carne de sueños e iba enterrándose en su alma sin él darse de ello cuenta. Y desde el fondo del olvido le resurgía en sueños un mundo, mientras solo, sentado allí, acurrucado y caliente en la tranquila confitería de su padre, dormitaba al rum rum de la tertulia. Era un mundo rudo y tierno a la vez, de caballeros que lloran y matan, con corazones de cera para el amor y de hierro para la pelea, que corren aventuras entre oraciones y estocadas, mundo de hermosas princesas que sacan de la prisión aventureros apenas entrevistos, amados, de gigantes que se bautizan, de bandidos generosos que encomendándose a la Virgen roban a los ricos la limosna de los pobres, mundo en que se codeaban Sansón, Simbad, Roldán y el Cid y José María, y como último eslabón de aquella cadena de héroes, sellando la realidad de aquella vida, Cabrera. Cabrera exclamando al salir de su juventud turbulenta que habría de hacer ruido en el mundo, revolviéndose como una hiena, rugiendo como un león, arrancándose los pelos y jurando sangre mientras llamaba a voces a duelo singular al general Nogueras, por haber fusilado a su pobre madre, de 60 años. Cabrera, corriendo de victoria en victoria hasta caer extenuado, y este hombre vivía. Le habían visto Gambelu y Pedro Antonio con sus ojos, y era a la vez un hombre de carne y hueso, un héroe de otro mundo, un Cid vivo que había de volver el mejor día con su caballo para resucitar el mundo encantado del heroísmo en que la ficción se baña en realidad y en que las sombras viven. Íbase Ignacio a dormir y se dormía con él su mundo, y a la mañana siguiente, al salir a la frescura de la calle y a la luz del día, todas aquellas ficciones, aunque apagadas, teñían su alma cantándole en silencio de ella. Una noche vio los pliegos el tío Pascual al salir de la tertulia y volviéndose a Pedro Antonio le dijo: «Quítale esos papeluchos, porque tienen de todo». Una mañana, el año 66, después de haber oído misa, llamó Josefa Ignacia a su hijo para llevarle a la sacristía, donde un papel lleno de firmas protestaba del reconocimiento del reino de Italia. «Firma, Ignacio, para que devuelvan al Papa lo que le han robado», le dijo su madre. Ignacio firmó diciéndose: «¿Cuánta firma? Solo para leerlas tendrán buen trabajo». Y se avergonzó de que le hubiera llevado su madre, a él, un chicarrón, en vez de dejarle ir solo. En la sacristía hablaban los curas del tal reconocimiento que provocó un clamoreo atroz. Comentaban las funciones de desagravios, las protestas que por todas partes llovían firmadas por miles de personas, chicos y grandes, hombres y mujeres, ancianos y niños de pecho. «Esto echa por tierra el trono de doña Isabel», exclamó uno oyéndose a decir misa. Hacía tiempo que preocupaba a Pedro Antonio y su mujer lo que habían de hacer con su hijo, talludito ya. Eran interminables los cuchicheos que acerca de esto armaban sobre la almohada, porque antes de dedicarle a la tienda, como tenían pensado, deseaban meterle en un escritorio, para que, hecho en él su aprendizaje mercantil, pudiese luego, dueño del negocio de la casa, extender el campo de ésta, mientras descansaban sus padres a su sombra. Al concluir las 1000 veces repetidas meditaciones, soñaba Pedro Antonio en años de ventura, en una vejez de descanso. Todos los días de sol iría a tomarlo con su mujer a Begoña, recrearíase en los nietos, despacharía en la tienda por gusto, e iría viento en popa el negocio a favor de la tradición de su crédito, alma del comercio. Nadie mejor que Arana, que era vecino y cuyo hijo hacía amigas con Ignacio, para que admitiera a éste en su escritorio, pero no quería decidirlo sin previa consulta con el tío Pascual. Llamáronle un día aparte y le expusieron el asunto. El cura,
tomado un sorbito de rapé, les dijo: «Bien, muy bien me parece que penséis en hacerle hombre. Cosa es en que vengo pensando hace tiempo. Está bien que le pongáis en un escritorio, y el de Arana es bueno, pero preferiría otro. No es que Arana sea malo, no. Es buena persona en cuanto cabe, comerciante serio, pero ya sabéis que es un liberalote de los mayores y su hijo, ese mocoso, algo más que liberal, de malas ideas, según tengo entendido. Figuraos que no oye misa los domingos». «Jesús María», exclamó Josefa Ignacia, «eso no puede ser, serán habladurías. Si le conocemos todos, a él y a su familia, si le hemos visto nacer, como quien dice». «Pues así es», prosiguió el tío Pascual, tomando otro polvito de rapé, y añadió en ligero tonillo de homilía: «Hay que preservar a Ignacio. Hay que evitarle malas compañías. Cuidadito con estas ideas que ahora corren. Está en la edad crítica y hace falta mucho tiento. Todo lo que le vigiléis será poco, y gracias a Dios que tiene buen fondo, noblote. Esas ideas que van a volver loco al mocosuelo de Arana, si su padre no le ata corto, pero su padre...». Calló pensando en Ignacio, en la edad en que con la sangre la razón se emberrincha en el genio de su sobrino. Y mientras su primo le hacía algunas observaciones, pensaba él en la concupiscencia de la carne que se apaga con el fuego de la sangre y en la soberbia del espíritu que nos sigue hasta la tumba. Estaba preparando un sermón aquellos días. «Mucho ojo», continuó, «ojo con la soberbia racionalista. Es preferible otro mal». Siguió disertando sobre casos abstractos, sin ocuparse ya en Ignacio ni en la casa Arana, y al levantarse para salir dijo: con que ya lo sabéis, me habéis pedido un consejo y os lo he dado. Haced lo que queráis, pero opino que Arana no dirá nada aunque no penséis en él para educar al chico en el comercio y otro escritorio, el de Aguirre, por ejemplo». Esperó un rato, sus primos callaban y se salió. Decidieron poner al chico en el escritorio de Aguirre. «Pues a mí Arana me parece bueno», dijo la madre. «Bueno, sí, bueno, como bueno es bueno, pero ya sabes lo que ha dicho Pascual». Metieron a Ignacio en el escritorio. Al principio iba bien con la novedad, pero muy pronto empezó a odiar aquel potro en que le tenían sujeto a la banqueta, haciendo números del numerario ajeno. El odio al escritorio fuésele convirtiendo en odio a Bilbao, a todo poblado. Querría ser de la última anteiglesia, del rincón más escondido, no pisado jamás por pozano alguno. En Bilbao se burlaban del aldeano los nietos de aldeanos. Molestábale ver cómo trataban a los vatos y empezó a ocultar que era bilbaíno y, a falta de saber vascuence, a estropear adrede y por gala el castellano que aprendiera desde la cuna de padres que en la suya balbucearon vascuence. Tanto como odiaba a la calle, amaba al monte. Esperaba con ansia los domingos para escapar a él con Juan José. Las calles de la villa le ahogaban, los paseos daban alegría. Cosa hermosa el monte, donde sin lechuguinos ni señoritas, en la corriente de aire sano, gritaban si querían y si querían se desabrochaban el pecho de la camisa. Salían los domingos, después de comer, a las veces con un calor insoportable, en las horas de calma ardiente, cuando, dormido el viento, los árboles silenciosos no dan fresco. Trepaban las montañas apartándose de los senderos, agarrándose a las hierbas entre argoma, aspirando su tibio olor y el del brezo y el helecho. Entercábanse en trepar sin apenas tomar aliento. Llegaban a la cima, pesarosos de que no hubiese otra más alta allí cerca, y se espatarraban en el suelo, boca arriba, sobre la hierba, mirando al cielo y dejando correr el sudor al aire libre. Aire del monte, aire del cielo, envuelto alguna vez en jirones de niebla. Sentían el placer de sudar y como si con ellos se les fueran los malos humores de la calle y se renovaran por dentro. En inmenso panorama desplegábanse a sus ojos en vasta congregación los gigantes de Vizcaya
y alguna vez, asentándose a sus pies la niebla, cubríale el valle como mar fantástico de indefinida superficie vaga, que sobresalían cual islotes las cimas de los montes, y en cuyo fondo de mar etéreo y vaporoso se vislumbraba a Bilbao cual ciudad sumergida. Bajaban orgullosos de haber vencido al monte, entrando a tomar un cuenco de leche o un vaso de chacolí en cualquiera de aquellas caserías que se veía, pegada con engrudo en el portalón, una estampa piadosa, ahumada y mugrienta. Tramaban allí conversación con el casero, a quien dirigía Juan José un sinfín de preguntas, empeñado en demostrarle interés. Por este tiempo molestábanle a Ignacio las visitas, evitaba encontrarse en la calle señoritas conocidas, poníase rojo para saludar a Rafaela y a Pollita, y con la que tantas veces había jugado de niño. Rehusaba ir de paseo por el campo de volantín, como los lechuguinos decía. Aficionóse a la pelota, a la que jugaba mucho y bien, haciéndolo por las tardes antes de entrar al escritorio y poniendo en ello toda su alma. Desafiaba a todos, echaba broncas ostentando los clavos de la mano y haciendo que le tentaran los callos. Mas no todos los días podía jugar ni trepar montes, pues había que esperar para esto a los domingos, que se mojaban a menudo. Y en estas tardes de lluvia, bajo el cielo plumizo por el que corrían nubarrones negros, no les quedaba otro remedio que meterse a un chacolí, a jugar al mus, a merendar y a alborotar. A las meriendas iban él y Juan José con Juanito Arana y otros, entre ellos un tal Rafael, a quien Ignacio no podía aguantar, porque después de haber bebido, les enjaretaba versos y más versos, hiciéronle o no caso. Eran recitados de Espronceda, de Zorrilla, del Duque de Rivas, de Nicomedes, Pastor Díaz, versos de cadencias tamborilescas que recitaba Rafael con machacante hinchazón, ecos tardíos de aquella revolución literaria que estallara en Madrid y que mientras en el norte se batían cristianos y carlistas, se batieran en los teatros de la corte románticos y clásicos. Allí, en el chacolí, charlaban de todo. Rafael llenaba hasta la mitad del vaso acampanado, miraba a su través el sol para juzgar del color y claridad del líquido y lo apuraba luego de un trago quedándose cabizbajo y como quien medita. Al final de la merienda, Juan José se ponía a fumar pidiendo la baraja. Ignacio bromeaba con la criada, a la que manoseaba a Juanito, y Rafael declamaba: «Dadme vino, en él se ahoguen mis recuerdos aturdida, sin sentir huya la vida, paz me traiga el ataúd». «Así dieren fuego al escritorio», exclamaba Ignacio como moraleja de la tarde de expansión. Era un domingo de primavera. Una violenta nortada manchaba el cielo de la villa con nubarrones negros que corrían como desesperados. A ratos diluviaba chaparrón y a ratos llovía gota a gota. Ignacio y sus compañeros fuéronse a un chacolí donde merendaron fuerte, gritaron, disputaron y cantaron hasta enroquecerse. Ignacio no quitaba ojo de la moza que les servía, sintiéndose desasosegado, irritado contra sí mismo. Riñó con Juanito acerca de política y como al salir del chacolí aún sobrase tarde, decidieron a dónde habían de ir, mientras Ignacio callaba, presa de palpitaciones, y Rafael, disintiendo del acuerdo, se fue recitando: «Que en un mar de lava hirviente mi cabeza siempre arder». Ignacio había oído aquella tarde con una complacencia desusada en él los versos del romance. Habíale halagado su sonsonete mientras se comía con los ojos a la moza de servicio. Veía todo confuso, parecíale que circulaba el vino por su cabeza, sintiendo ganas de vomitarlo y con él la sangre. Y así rodó con sus compañeros al cuchitril sofocante, donde por primera vez conoció el pecado de la carne. Al salir y sentir el fresco de la calle y ver las gentes que paseaban, sintió vergüenza. Miró a Juanito y se acordó de pronto de Rafaela y todo rojo se dijo: «¿Qué he hecho?».
Roto de una vez el dique, su sangre se despeñó sin que olvidara ya el camino, empezando para él un periodo de desahogos carnales. Las comilonas fueron desde entonces regulares y a las veces tras las comilonas el vomitarlas el sucio apetito. Pero no siempre, porque muchas veces se retiraba a casa, cenaba muy poco y daba 1000 vueltas en la cama, inquieto, pesaroso de no haber concluido la tarde en el burdel, con ansia de correr a él y consciente a la vez de la irritación que contra sí mismo sentía al volver de tales lugares. Cuando después de haber entrado en esta vida le llegó la confesión de turno, verdaderamente contrito y avergonzado, confuso y balbuciente, confesó su pecado, sorprendiéndose luego de la naturalidad con la que el confesor le oyó y de la poca importancia que le concedía. Esto le aquietó, la sangre volvió a empujarle, cedió tras brevísima lucha de puro aparato escénico interior y acostumbróse a confesarse y a arrepentirse siempre del pecado viejo. Así como sano de cuerpo no había sentido hasta entonces los latidos del corazón, tampoco sano de espíritu había sentido jamás las palpitaciones de la conciencia, mas ahora despertábanle dolorosamente unos y otros. Había vivido sin sentir la vida, con el corazón abierto al aire y abierto al cielo, pero ahora no se dormía cuando se acostaba, quemábanle las sábanas a las veces. Irritábale de modo como Juanito y sus demás compañeros trataban a las mujeres. A él le habían ablandado la primera con que pecó, le creía una víctima y oía con deleite ya los recitados lacrimosos de Rafael, de no pocos de condescendencia para con las mujeres caídas. Una noche llamó Pedro Antonio a su hijo, le interrogó obligándole a que confesara todo de plano, y el padre avergonzado no tuvo fuerzas para reprender al hijo. Pedro Antonio murmuraba, cosas de la edad, Dios mío, cómo están los tiempos, vigilaré, pero en su temperamento no me extraña, hasta que se case, con tal que no pierda el alma. Cuando la pobre madre supo algo de lo que pasaba, lloró en silencio, y al verle los ojos enrojecidos, encerróse Ignacio en su cuarto para llorar también. Josefa Ignacia no hacía sino dar vueltas en su cabeza al demonio de colorete y zapatos bajos que muestran medias rojas, tal como le había visto de pie, a la puerta de una de aquellas casas, un día que fue a visitar a una amiga que vivía hacia aquellos barrios. Llevaba clavada en la memoria la mirada viciosa y de un brillo lúgubre. Una de estas noches, estando con el tío Pascual el matrimonio, le enteraron de los últimos pasos del muchacho. El cura se calló al pronto y al poco rato les enjaretó una homilía casera, repitiéndoles que calafatearan y emplearan la cabeza del chico para evitarle mortales corrientes de impiedad, que le apartaran de Juanito Arana, que aquello otro pasaría, porque era solo un ardor de la sangre, y que lo temible era la soberbia del espíritu. Se encargó por fin de tomar al sobrino por su cuenta y dirigirlo y amonestarlo. Pedro Antonio se acostó más tranquilo, algo repuesto de su estupor y murmurando, vaya todo por Dios. Su mujer quedó más a oscuras que nunca de aquello de la soberbia del espíritu, entreviendo por el contrario la concupiscencia de la carne, el misterio de la iniquidad, y temblando azogada ante la imagen de extrañas dolencias que vienen sin aviso y matan con vergüenza, convirtiendo al cuerpo en asqueroso cadáver viviente. Como la infeliz tenía don de lágrimas, lloraba a cada paso, pidiendo a Dios que librara a su hijo de la carne y del espíritu, de la soberbia y de la concupiscencia, y sobre todo de aquella mirada vidriosa y de brillo duro. Redobló los cuidados a su hijo, iba a ver, cuando éste dormía, si se había destapado. Repetíale, cuídate, abrígate bien, no te levantes todavía si no te sientes bien, y mandaré recado a alguien. En la mesa le instaba a repetir los platos. Rebrotábale la ternura de los primeros años de madre. Tales mimos y cuidados eran la vergüenza de Ignacio, su torcedor. Entonces tomó el tío Pascual a su sobrino de su cuenta
llevóle consigo de paseo alguna que otra vez para mejor aleccionarle. Queríale cuanto él podía querer según la carne, pero sobre todo se empeñaba en formar sus ideas, considerándole como materia de educación. Las ideas, lazo social, eran a sus ojos todo. Jamás se le ocurrió mirar a un hombre por más adentro ni ver en él otra cosa que un miembro de la Iglesia o un extraño. Reprendía a su sobrino los pecados carnales con razones de prudencia humana, a la vez que se esforzaba por confirmarle en la fe de sus padres. Todo lo que leía en Aparici y Guijarro, que por cierto énfasis nebuloso gustaba a aquel hombre de ideas fijas, pensando en Cabrera mientras el tío le decía que el carlismo es la afirmación y que como la serpiente infernal prometió a nuestros hijos, a nuestros primeros padres habrían de ser como dioses, así el liberalismo nos promete hacernos reyes para que luego Dios, como a Nabucodonosor, nos convierta en bestias. Lo que sobre todo inspiraba el tío Pascual a su sobrino era desprecio a los liberales, por testarudos, por ignorantes, por cobardes. De tal modo le removió el espíritu y predicóle tanto contra los respetos humanos que empezó en Ignacio un periodo de intensa ostentación religiosa. Iba con hacha en casi todas las procesiones. Gozábase en desafiar los respetos humanos, dispuesto a darse de mojicones con quien de ellos se le burlara. Saludaba a los sacerdotes todos, besando la mano a los conocidos. Descubríase al pasar frente a los templos y ante el viático hincaba en tierra las dos rodillas, con más ahínco cuanta más gente se lo viera. Repetía en ocasión y fuera de ella que era católico, apostólico romano y carlista a macho y martillo y a mucha honra. Pero su sangre no había olvidado el camino del pecado, y alguna vez, después de haber recorrido las calles por la mañana, hacha en mano, desafiando los respetos de esta sociedad cobarde, excitado por tanto, íbase al anochecer a hartar la carne. Y al ver una vez que la mujerzuela se santiguaba por un trueno, anudósele la garganta, y cuando le vio el escapulario, acordándose de paso de las melopeas de Rafael, sintió un santo orgullo por la tierra bendita, donde circula como en la encina una savia sana bajo el muerto. Pobre mujer, era vizcaína, víctima de algún negro sin duda. Cuando Juanito Arana le echaba en cara su flaqueza, respondía: puedo ser un calavera, hasta un perdido si quieres, sin dejar de ser católico. Soy de carne y hueso, pero la fe... Quedábale aún tiempo para arrepentirse de veras, porque Dios solo abandona a los soberbios que no le creen. Esto pensaba recordando aquellos ejemplos de empedernidos pecadores que conservaron siempre la costumbre, adquirida en la niñez, de rezar una jaculatoria a María Santísima al acostarse, aunque lo hicieran maquinalmente y soñolientos, y a los cuales asistió y salvó en sus últimos momentos la Virgen. Si yo no creyera en el infierno, ¿qué sería de mí?, pensaba enorgulleciéndose, porque a sus ojos el calavera creyente era un ser caballeresco, un pródigo del tesoro espiritual a quien no sabe apreciar nuestra sociedad clara y misericordiosa. De tal manera traducía libremente las homilías de Jesús. La carne de Ignacio, amodorrada en el pecado, no hostigaba al espíritu, dejándole dormir virgen en su fe. A raíz de una confesión, se prometía no hacerlo solo después, hacerlo tan solo por higiene, por evitar mayores males y vicios más feos, y una vez caído, se consolaba con su fe. Cuando sus padres sospecharon que no se había curado, acudieron alarmados al tío Pascual. La madre lloraba y el padre meditaba, sin saber en qué. El cura les dijo: veré de poner remedio y algo, creo, se ha conseguido ya. Cuando se case sentará cabeza y, desengañado, se acogerá a puerto seguro, a trabajar por la fe, que es lo que ahora hace falta. No todos pueden ser unos Gonzagas. Malo es esto, procuraremos el remedio, pero sería peor que le diera por otra cosa, como el mocoso de Arana. Hay que distinguir de tiempos, Perico. Mucho cuidado, sí, pero no puedes obligarle a que se retire a la oración a casa. Hay males casi inevitables. Cuestión de paciencia y tino el curar.
Cuidado, que no por esto voy a hacer la apoteosis del vicio, como esos escritores franceses sin pudor ni fe, franceses al cabo. Después cogió por su cuenta a su sobrino y al verle bajar la cabeza avergonzado le dijo: «Pide fuerzas a Dios, que aún tienes buen fondo». Le echó un sermoncito, instóle a preservarle en la fe y para distraerle le hizo entrar en el casino carlista. La fe de Ignacio se confirmaba. No entendía de filosofías ni enredos, ni se metía en honduras jamás. Habíanle presentado cerrado el libro de los 7 sellos y sin abrirlo creyó en él. Decía discutiendo con Juanito y Rafael que a él le dieran ateos rabiosos, librepensadores, desenfrenados, demagogos fanáticos, que de no ser católico y carlista sería ateo y petrolero, porque los peores eran los mansos, los moderados, tísicos. No creía en la virtud del incrédulo, cuanto más hipocresía pura o soberbia satánica, ni creía que haya ateos ni muchachos que a los 17 años no hayan hecho cosas feas. Ahí le tienes a Pachico, que es incrédulo y se pasa de formal. Ese es un chiflado a quien los masones le han vuelto el juicio. Ese, aunque diga otra cosa, cree, ya le verás ir todos los días a misa. Si él te oyera, ya sé lo que te respondería, que con los años se enfría la sangre, pero se endurece la cabeza. Nunca la cortedad de Ignacio ante los extraños fue mayor que en esta época, ni nunca le había dado tanta vergüenza de encontrarse en la calle a Rafaela y tener que saludar. Coincidió el que la mujerzuela que fascinara a Ignacio se ausentase de la villa, con que el cansancio y el tío Pascual hubiesen obrado sobre él, y entonces volvió, con el buen tiempo, a sus antiguas correrías por los montes que le daban paz. Envolvíale en ellos la calma del campo, mientras de la tierra limpia y verde parecía subir un bálsamo que le curaba el vaho de la calle, vaho de alientos humanos cargados de sucios deseos y de indecentes suspiros. Reuníanse los compañeros de siempre y buscaban chacolíes lejanos y romerías remotas. Algunos domingos iban a comer a la aldea, cosa que no desagradaba a Pedro Antonio y su mujer, que creían distraería eso a Ignacio. Después de comer copiosamente, echábanse al suelo sobre la hierba y contemplaban el campo charlando. Al caer de la tarde tomaban camino de vuelta. Puesto el sol, se diluía la luz en la sombra y las montañas del fondo se recortaban azuladas en el cielo blanco. Era a la hora de la oración, en que descansa la vista con el dulce derretimiento de los colores y se avivan el oído y el olfato para recoger los aromas que suben envueltos en el frescor que precede a la noche, y aquel, algún que otro ladrido o el chillido de algún chiquillo que como voces del mismo valle llegan cubiertos por el chirriar de las chicharras. Solían volver por caminos de la montaña. Poco a poco iba todo oscureciéndose. Ignacio, sin conciencia de sí mismo, dejábase penetrar por las voces del valle. Enajenado en lo que le rodeaba, con el alma fuera y abierta al fluir de las impresiones objetivas, asistía al desfile por ella de pilas de trigo, de gritos infantiles que salían recortados del valle, sin las resonancias que los empañan en un recinto de los móviles árboles. Ya era un aldeano que, apoyado en su laya, les miraba desde la orilla del camino, ya otro que al cruzar les saludaba lentamente. Ya veían a lo lejos el humo azul de una casería, vacas que pastaban mansamente sin levantar cabeza, lo último, en fin, que se le ponía delante sobre el fondo calmoso del anochecer. Todos los expedicionarios iban callando, absortos en la caminata, cuando al oír unas lejanas campanas y descubrirse un aldeano a rezar, exclamaba Rafael: «Ese vago rumor que rasga el viento es el son funeral de una campana». Y entonces se alzaba vibrante la voz de Juan José cantando: «Aú, aú, aúpa, que el campanero las oraciones ahí va a tocar. Ay, en él yo me muero, maitia, maitia, ven acá». Y al oírlo rompían todos a cantar siguiéndole: «Aunque la oración suene, yo no me voy de aquí, la del pañuelo rojo,
loco me ha vuelto a mí. Y Rafael sostenía la nota en plañidero trémolo, mirando a lo alto y puesto la mano sobre el corazón. Al divisar desde lo alto el estrellado de los farolillos, sobre el fondo negro de Bilbao, uno de ellos, sin dejar de cantar, lo señalaba con el dedo a los demás. Las cadencias del Zorotchico, con sus notas que parecían danzar una danza solemne, cubrían las voces del campo. Dentro de las calles de la villa bajaban el tono, mientras junto a ellos los verdaderos hijos del pueblo se desgañitaban canturreando por medio de ellas para atraer la atención de los transeúntes y ser objeto de la curiosidad pública. Llegaba Ignacio a casa y se acostaba diciéndose: mañana escritorio, maldito escritorio. Estas expediciones daban paz a su espíritu turbulento y le aquietaban para toda la semana, desahogando su alma en aquellos cantos. Amaba el canto más bien que la música, gozaba en dar su voz al viento, era un chorro de energía que le aliviaba el alma. Las audacias de pensamiento y expresión de Juanito eran tales que llegó a saberlas su padre, y para calmar las inquietudes de doña Micaela sobre todo, vióse precisado a llamarle aparte para reprenderle por ello. Tenía a la religión, por su parte, aún sin darse de ello clara cuenta, cual una economía a lo divino, en que se trataba de resolver el gran negocio de nuestra salvación económicamente, obteniendo la mayor facilidad eterna posible a costa de la menor mortificación temporal que se pudiera. Cumplir y bastaba. La puntualidad era garantía del crédito. Era la garantía del crédito. Una vez frente a su hijo, díjole que sabía sus tonterías, pero que había callado por prudencia, mas como la cosa iba a mayores ya, veíase obligado a llamarle al orden, que no pocos le vituperaban él como educaba a su hijo, sin faltar quien le culpara a él de tales doctrinas. Tú eres joven aún y no conoces el pueblo en que vives. Cuando tengas mis años pensarás de otra manera. Hay que saber vivir, y aquí el manifestar esas ideas no hará más que perjudicarte. Y además, ¿qué entiendes tú de eso? No digo que te hagas un tragasantos, un beato o un fanático como el hijo del confitero, pero no estorba el tener religión, y sobre todo nada de decir desatinos, y desatinos en que no crees, porque todo eso es de pico. En cosas como esas lo mejor es seguir lo que nos enseñaron nuestros padres, porque de otro modo perderás la cabeza sin sacar cosas de provecho. Mira a los ingleses, un pueblo práctico si los hay. Allí cada cual practica su culto y tiene el buen gusto de no disputar por ello, y no como aquí, en esta pobre España, claro está, un país como el nuestro, donde forman mayoría los que no saben leer. Demos a Dios gracias por habernos hecho nacer en la religión verdadera y dejemos a los curas el cuidado de estudiarla. Ojalá se atuvieran a ello. Tú atiende a lo que debes atender sin meterte en camisa de 11 varas. Quien más, quien menos, todos hemos pasado por tu edad, con que no vuelvas a dar motivo de queja. Dicho esto, fuese don Juan a velar por la fortuna de la casa, satisfecho de su sensatez, mientras el hijo quedó diciéndose: vaya unas tonterías, vaya unas teorías. Estos o son memos y muy bajito, para no avergonzarle del todo, le dijo una voz interior: bah, si así no fuese, ¿no habría hecho acaso la fortunita que has de heredar un día cuando él muera? Gambelu se recreaba con las proclamas revolucionarias que desde el verano del 67 habían empezado a lanzar Prim, Baldrich y Topete. Hablábase en ellas del despotismo oficinesco, se ofrecía abolición de consumos y de quintas, reducción de contribuciones, conservación de grados, ascenso a los jefes y oficiales que secundaran la causa y licencia absoluta después del triunfo a los soldados. Concluían llamando a las armas. Hacíanle singular gracia todo aquello de que nada es más perjudicial que los motines y nada más santo que las revoluciones. El lema de Baldrich, abajo lo existente y sobre todo lo que no tuvieran más que un propósito,
sobre todo lo de que no tuvieran más que un propósito, la lucha. Así son los liberales, decía el cura, destruir por destruir. Mira, Perico, decía Gambelu a Pedro Antonio, esto de que destruir en medio del estruendo es la misión de las revoluciones armadas es divino, lo del estruendo sobre todo. A esto dice don José María con misterio que Prim no comprende las destrucciones silenciosas. En la tertulia de fines del 67 se había comentado la noticia de que los revolucionarios hubieran ofrecido al joven Carlos la corona de España para hacerle rey constitucional, con la sanción revolucionaria que aclamara su legitimidad mediante el sufragio universal, noticia que provocó agrias discusiones entre los contertulios, mientras Pedro Antonio escarbaba el brasero, pareciéndole indiferente en sí todo aquello, mero tema de disputas divertidas. A Gambelu le entusiasmaba que los progresistas desearan el concurso de Cabrera, y ni aun el cura lo veía con malos ojos, porque guardaba su odio para los moderados. Algunas noches acudía a don José María, estábase un rato, enarcaba las cejas, movía la cabeza, se levantaba bruscamente y diciendo, vaya, tengo que hacer, se salía para irse a dormir. Vaya con Dios, le decía don Eustaquio, y así que había salido exclamaba, majadero. Entraron en el 68 impacientes, irritado el cura porque no acababa de llegar la tan cacareada gorda. Oíase de vez en cuando que acá o allá había aparecido una partida. Restringida la prensa, sucedió la clandestina a la legal. De la reina y su palacio contábanse atroces abominaciones que hacían exclamar a don Eustaquio, pobre señora, sintiendo hacia ella una compasión protectora, al estimarse uno de aquellos a quienes debía el trono. Don Braulio, dueño de una pequeña finca en Castilla, se preocupaba de que era año sin cosecha en que no habría de cogerse un gramo de trigo, cosa que regocijaba al cura, aun sin él querer. Hablaban del déficit y tomaron a mal agüero la muerte de Narváez. Cuando don José María anunció en la magna reunión carlista, especie de consejo del clero, la grandeza y el pueblo todo español, reunión que presidida por don Carlos iba a celebrarse en Londres en obsequio a Cabrera, enfermo e imposibilitado de ir a Graz, residencia del joven pretendiente, exclamó Pedro Antonio, vaya por Dios, si viviera don Tomás, a lo que contestó Gambelu, aún tenemos a Cabrera, y añadió don José María, se trata de salvar la patria de un 93 español. ¿Qué es eso?, preguntó Gambelu, y cuando se lo hubieron explicado quedóse deseando un 93, porque quería ver cómo habrían de cambiar las cosas, que eran ya muy viejas y muy conocidas. Recordaba los tiempos aquellos en que oía gritar por las calles, ¡mueran los frailes!, tiempos de vigor. Impacientábase el tío Pascual por el resultado de la reunión de Londres y del deportamiento a Canarias de los generales, y repetía a Pedro Antonio que en Austria dejaban a la religión, que el Papa era víctima del furor revolucionario y que Rusia perseguía a los católicos. Recreábase en su interior, olfateando vientos de tempestad, tiempos de lucha y de deslinde de campos. Súpose, por fin, haber tenido lugar el consejo, que Cabrera no asistió a él por habérsele abierto las heridas del 48 y que fue recibido don Carlos al grito de «¡Viva el rey!». Decíase que el viejo caudillo iba a ponerse al frente del partido y que iban a expiar sus pecados el trono, la aristocracia, la industria y el comercio. Todos ellos han contribuido al desquiciamiento, aseguraba el cura. Iremos a las urnas, añadía don José María. Nos mezclaremos en estas revueltas de la política